Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, claro que sí, compañero Martín. Bueno, vamos a comenzar primero. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia en línea que gracias al Colegio Internacional de Investigadores Forenses y gracias al maestro Manuel Esparza es posible. Hoy vamos a tener una plática sumamente importante e interesante, sobre todo con respecto a la educación en México y todo lo que se refiere a las perspectivas del entorno educativo. Y bueno, principalmente lo que puede aportar la criminología a esta área. Es una visión general de lo que es principalmente el entorno educativo, el trabajo de la SEP y de todo lo que es la educación en nuestro querido México. La plática va a estar a cargo de la maestra Georgina, quien es licenciada en pedagogía y tiene una maestría en educación. La maestra se ha desempeñado, tiene una experiencia de más de 25 años en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje y tiene una de las grandes ventajas es que conoce todos los sistemas, todos los niveles, perdón, y ambos sistemas educativos. Antes de comenzar, les pido de favor que tengan sus micrófonos apagados. Cualquier duda, cualquier comentario, hacerla al chat. Hay que esperar al momento de preguntas y respuestas. La plática prácticamente es de una hora 10 máximo. Al término podemos hacer todas las preguntas para no interrumpir tanto la conferencia como se ha suscitado en otras ocasiones. Bien, vamos a comenzar y cualquier duda estoy a sus órdenes en el chat. Adelante, maestra. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan por ahí? Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, le agradezco al licenciado Oscar por la atención e invitación para estar esta tarde con ustedes. A ustedes también muchas gracias por estar presentes, por permitirme esta hora de su valioso tiempo y esperando que esta plática sea de utilidad y de intercambio profesional. Muchísimas gracias. Como vemos, lo dice nuestra primera presentación, ¿verdad? Visión de la educación, de la nueva educación en México. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué haría un criminólogo en la escuela? Lo resumo en una sola pregunta. ¿Cómo coadyuvaría la presencia del criminólogo en la escuela? Creo que esta pregunta se responderá por sí sola o al final haremos todas las aportaciones que queramos y ustedes van a ir generando sus expectativas y sus ideas y haremos un intercambio de ellas. Bueno, pues comenzamos. Ya lo dijo el licenciado Oscar, ¿verdad? He tenido la fortuna y he crecido profesionalmente a través del camino recorrido dentro de la enseñanza. Dentro del aula como docente, directamente en la intervención, en la acción y en el campo de la docencia. Fuera del aula como directivo, he tenido funciones administrativas también. Me ha permitido ampliar la visión y la realidad de lo que ocurre, no solamente adentro, ¿verdad? No solamente como docente verlo, sino también vivirlo y estar fuera de ella. No para juzgar, no para decir si mis compañeros están haciendo bien o mal su función, sino para aprender e intercambiar conocimiento que mejorará la práctica docente y por ende la calidad de la educación de los niños, ¿verdad? Haber estado en todos los niveles me ha permitido observar de manera directa las etapas de desarrollo y cognitivas del niño. Eso ha sido para mí una gran ventaja. Es como que un plus porque no todos tienen ese privilegio de estar desde preescolar hasta el nivel universitario. Actualmente estoy en 2 niveles, como es primaria y universidad. Mi trabajo me ha permitido crecer profesionalmente como pedagogo y ampliar mi visión de cómo aprende un alumno, cómo se comporta, cómo se relaciona,
dentro del aula con sus compañeros y maestro y cómo interactúa con los demás fuera del aula, no solamente con sus compañeros de otros grados, sino con maestros, con directivo, con personal. También aplicar diferentes métodos de enseñanza para lograr mi cometido, o sea, directamente mi función, que es que el niño se apropie del conocimiento. También emplear métodos y técnicas en todo momento para que el alumno tenga un desarrollo armónico e integral dentro de la escuela y que su estancia en ella sea agradable. Recordemos que no solamente es lo que el niño aprenda, sino que también tenga un desarrollo emocional, social favorable. La educación es integral e incluye todos esos aspectos. ¿Cuál es la labor del pedagogo dedicado a la enseñanza? O sea, ¿qué se hace directamente o qué hace un pedagogo? Manejar eficientemente el proceso de enseñanza mediante métodos, técnicas, recursos que permitan una mejor planeación, realización y evaluación del proceso. Esto está directamente relacionado con la didáctica. ¿Qué es la didáctica? De todo lo que nos valemos para que el niño aprenda. Diseñar planeaciones y a la vez hacer las adecuaciones curriculares para alcanzar los aprendizajes esperados. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo modificarla, porque no todos los niños aprenden de la misma manera y en el mismo tiempo. Detectar a los alumnos que presentan una VAP y o necesidades específicas. ¿Qué es una VAP? Las barreras para el aprendizaje y la participación, a lo que antes le llamábamos problemas de aprendizaje. Analizar en el equipo o con el equipo multidisciplinario el plan de trabajo que llevaremos a cabo cuando tenemos un niño que presenta VAPs. También el pedagogo se dedica a otras actividades como son administrativas, conducción y coordinación, elaboración de logísticas para los diferentes eventos cívicos y culturales. Nos volvemos maestros de danza y maestros de arte. También terapeutas porque damos una materia que se llama socioemocional y también ahí contribuimos con otras maneras de enseñanza. En la orientación educativa, siendo formadora de maestros, dando clases, cursos o talleres, formadora de adultos, o sea, alfabetizándolos, diseñando material didáctico para el uso, para compartir o si ustedes quieren algunas para venta. En programas de reinserción social de menores y de adultos, dando cursos de capacitación a empresas y en recursos humanos como reclutador de personal. Esas son, entre otras, algunas de las funciones que realiza un pedagogo y como se pueden dar cuenta, su amplio campo de acción que tiene. ¿Cómo llevo a cabo el aprendizaje de enseñanza? El proceso de enseñanza, o sea, ¿cómo les enseño? ¿Qué utilizo? Métodos. ¿Para qué? Para que se apropien de la lectoescritura, de las matemáticas y de otras ciencias. Técnicas como la exposición, con actividades lúdicas, pero con una intención educativa. El juego no nada más es un juego natural, no, tiene que llevar una intención educativa para que el niño aprenda. Como el dominó matemático, el boliche, las cartas, la lotería, matemática, todas esas que nos ayudarán mientras el niño está jugando, pero a la vez está aprendiendo. También tenemos dinámicas, no solo de integración o motivación, también hay dinámicas en las cuales podemos incluir un tema y el niño por medio del juego, del movimiento, también está aprendiendo. Con los proyectos, con experimentos. Hay muchas maneras de enseñarle a un niño, no solamente con el libro de texto o con la exposición. ¿Cuál es el apoyo constante o de quién necesito ese apoyo? Pues de la familia, de las autoridades educativas, de la comunidad escolar, de la comunidad del entorno próximo del niño y de otros profesionales.
¿Por qué necesito el apoyo de los padres de familia o de la familia en sí? Porque ellos nos aportan información valiosísima a la hora de entrevistarlos. La mamá nos comenta cómo fue su embarazo, cómo fue el nacimiento del niño, cómo se alimenta el alumno, qué enfermedades ha padecido, qué alergias tiene o tuvo y si tiene alguna cirugía. Aparte de decirnos cuáles son las costumbres, cuáles son los juegos que el niño realiza constantemente, qué hace por las tardes. Las autoridades educativas, ellos me van a apoyar ¿de qué manera? Me permiten en momentos específicos trabajar de manera individual con el alumno aplicando otros métodos de enseñanza. Muchas veces tenemos que llevarnos a alumnos que tienen, que presentan esa problemática de aprendizaje y sacarlos un momento de una clase especial, como puede ser computación, inglés, educación física, para darles el tiempo preciso de enseñanza individual. Con la comunidad escolar, perdón, con la comunidad, el entorno próximo del niño. ¿Por qué tengo que saber dónde se desenvuelve el niño? Porque quiero saber con quiénes juega en casa o quiénes son sus vecinos y qué juegos juega con ellos, si son más grandes o si son más pequeños que él. ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Y en qué otros contextos interactúa? Como lo son los clubes deportivos, la iglesia, si asiste a alguna escuela de música, de arte, si va a, no lo sé, a otro tipo de escuela, por ejemplo, de reforzamiento escolar, o si hace la tarea con alguna maestra de manera particular. Y con otros profesionales como los psicólogos o los terapeutas del lenguaje, porque ellos me van a ayudar directamente con los problemas que el niño presenta, llevando a cabo planes de trabajo para que el alumno mejore en su aprendizaje. Vamos a intercambiar experiencias y estrategias para que el niño se apropie precisamente de todo aquello con lo que está teniendo dificultad. ¿Cómo detecto cuando un alumno no aprende? ¿Qué es lo que hago? ¿O de qué elementos o instrumentos me voy a basar o apoyar? Primero que nada, cuando el niño llega al grupo, o sea, cuando inicia el ciclo escolar, se integra un expediente personal. Este expediente no solamente contiene sus documentos personales, ¿verdad? Como son acta de nacimiento, CUR, copias de los INES de la mamá y del papá, de las personas autorizadas para recogerlo. No nada más solo va a tener ese tipo de documentos, sino también va a tener aquellos que se van a ir anexando durante todo el ciclo escolar, como son los médicos, los reportes, las entrevistas, los exámenes, las evaluaciones y las evidencias de aprendizaje. Todos estos componentes son para ver cuál ha sido el desarrollo del niño durante el ciclo escolar. La evaluación diagnóstica. No solamente me va a arrojar el conocimiento que el niño trae consigo, como su nombre lo dice, diagnóstico, es un diagnóstico que se aplica al inicio del ciclo escolar, sino también me va a permitir analizar si el niño lee y si comprende lo que lee y qué tanto comprende de lo que lee. Si escribe y cómo escribe, de letras, si cambia letras unas por otras, y si comprende las indicaciones y si las sigue, porque muchas veces los exámenes dicen encierra y el niño tacha, o dice subraya y lo colorea. Entonces también tengo que ver si el niño sigue las indicaciones. Del CISAR. El CISAR es el sistema de alerta temprana. Es una herramienta que me proporciona información acerca de
¿Cómo está el niño en la lectura? ¿En qué nivel se encuentra? ¿Cuál es su fluidez, su velocidad? ¿Cuántas palabras lee por minuto? ¿En qué de la información del cálculo mental? ¿Qué tan rápido contesta o si de plano no contesta? Y de la comprensión lectora, también en qué nivel se encuentra el niño, que mediante preguntas relacionadas con lo que lee, así es como detectamos qué tanta comprensión lectora tiene. De nuevo con las entrevistas a padres, como ya lo mencionamos, que me va a aportar los datos biológicos, psicológicos, actitudinales y habituales del niño, del mismo alumno. Al mismo alumno también le hacemos una entrevista de cómo fue lo anterior, cómo te sientes, qué expectativas tienes del grado, estás con tus compañeros, qué piensas que vas a ver durante todo el curso. Y de ser posible, y es de mucha ayuda, cuando podemos tener una entrevista con la maestra del ciclo pasado y, ¿por qué no?, con algunos compañeros. Todo esto nos permite tener como resultado el perfil pedagógico del alumno. ¿Qué pasa cuando un niño tiene un problema de aprendizaje o presenta una barrera para el mismo? Entre otras, se frustra. Lamentablemente, el niño lo primero que hace es sentirse mal. ¿Y cómo lo manifiesta? De muchas maneras. Principalmente llorando, aislándose, presentando ansiedad, porque lo que él quiere es participar o que ni siquiera lo vean, que ni siquiera se acuerden que él existe. ¿Y cómo manifiesta esa ansiedad? Mordiéndose las uñas, mordiendo los cuadernos, chupándose los dedos o, de ser posible, se chupa la palma de la mano. No quiere ir a la escuela, tiene reacciones violentas en ocasiones, por lo mismo que no sabe, no quiere participar y evade toda situación. Llega el momento en que el niño se transforma completamente y como resultado que tiene una modificación en su conducta y una modificación que lamentablemente no lo va a llevar a nada positivo si nosotros no intervenimos y lo apoyamos. ¿Qué acciones se realizan ante un problema de aprendizaje? Si es un problema relacionado con la didáctica o la manera que tiene de aprender el niño, cambio inmediatamente las estrategias y los métodos. ¿Por qué? Porque debo de saber de qué manera está aprendiendo el niño, cuál es su inteligencia, si es visual, si es auditivo, si es kinestésico o si tiene una o dos inteligencias al mismo tiempo. ¿Para qué? Para enfocarme de esa manera y adecuar la planeación para que el niño logre el aprendizaje esperado. Aquí voy a hacer unos comentarios. Por ejemplo, los niños se apropian del conocimiento de diferente manera y en distinto tiempo, lo que quiere decir que es posible que todos, lo que es imposible que todos aprendan al mismo tiempo. Howard Gardner lo refiere en su libro de Inteligencias Múltiples. La inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar bienes valiosos en su momento. ¿Qué quiere decir? Que el niño no lo va a hacer ni antes ni después, ni cuando nosotros queramos, o el papá sienta que el niño no está aprendiendo, sino que en el momento indicado y proporcionándole los métodos adecuados. Piaget, en su teoría del desarrollo cognitivo, menciona: los niños pasan por etapas específicas y conforme va madurando su intelecto y su capacidad para percibir las relaciones de todo tipo, se apropia de ellas. O sea, ¿de qué? Del conocimiento, pero también es un proceso gradual. Ahora, si es un problema específico de competencia de un psicólogo o de un terapeuta del lenguaje, como serían trastornos motores, de autismo, de Asperger, de TDA y TDAH, del niño negativista desafiante, de ansiedad, lo vamos a canalizar
con la autorización del director al CAM o a USAER. CAM, ¿qué quiere decir? Centro de Atención Múltiple. ¿Cuál es el objetivo de ese centro o de esa institución? Escolarizar a aquellos alumnos que presentan necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad múltiple, trastornos del desarrollo o que por su discapacidad requieren adecuaciones curriculares pertinentes. USAER son unidades de servicio y apoyo a la educación regular. Atiende a alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, integrados a las escuelas de educación básica. Esa es la gran diferencia entre el CAM y el USAER. Mientras que el CAM atiende a niños que tienen discapacidad, en USAER puede tenerlas o no. Va a orientar a los padres y a los maestros y vamos a llevar trabajo en equipo y vamos a formar una triada de trabajo entre el maestro especial, que puede ser el psicólogo o el terapeuta del lenguaje, el maestro de grupo y el padre de familia. Aquí les voy a hacer mención de mi labor, ¿verdad? En la escuela donde laboro nos reunimos con el personal de USAER en los consejos técnicos escolares. Intercambiamos información, estrategias, comentamos del avance, del retroceso o de la estática en la cual el niño se encuentra, que quiere decir que ni siquiera ha adelantado o no ha retrocedido, sino que está en el mismo lugar. Esta retroalimentación es necesaria y benéfica. ¿Por qué? Porque cumple con su cometido, ¿cuál? Que entre todos hagamos equipo y realicemos o llevemos a cabo que el niño aprenda. El psicólogo interviene ante los problemas de aprendizaje de los alumnos para detectar y prevenir efectos socioeducativos, las discapacidades e inadaptaciones funcionales, psíquicas y sociales. Detectados los problemas de aprendizaje en un alumno, ¿cómo interviene? Directamente, proponiendo medidas adecuadas para tratar cada caso. También orienta, asesora profesional y vocacionalmente. Lleva a cabo campañas y pláticas de prevención de acoso escolar y de otros conflictos en el aula. Esas serían una de las labores con las que he tenido interacción en mi práctica docente. ¿Cómo afecta de manera personal al niño que presenta un problema de aprendizaje? Bueno, en su aprendizaje directamente. ¿Por qué? Porque se siente mal. No quiere ir a la escuela. ¿Por qué? Porque teme la burla, se siente inseguro, se siente diferente, se siente molesto. En el aula, porque se siente blanco fácil. Cree que todas las miradas están puestas sobre él. Siente que no encaja, que es diferente y que no hay comunicación o interacción con los demás. Definitivamente se siente incomprendido, no solamente con sus compañeros, sino también con la maestra. En el entorno del aula, perdón, con la familia. Como sabemos bien, la familia es el primer agente socializador y escuela del niño. Es la mediadora de las experiencias de aprendizaje y responsable de la seguridad emocional del niño. Es la transmisora de creencias y valores, actitudes y conductas que la sociedad considera indispensables para una buena convivencia. ¿Qué quiere decir? Que la familia tiene una influencia completa y directa en cuanto al niño. No solamente como lo que ya es y lo que ya lleva en sí, sino que va a tener una influencia directa en su comportamiento. Lo diría Vygotsky en su teoría sociocultural. Pone acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que los rodea, siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo. Así es, no solamente es del niño, sino con los que interactúa en su entorno.
También sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Va adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida, la escuela y la familia. La mayoría de las veces el niño que tiene problemas de aprendizaje se siente incomprendido por la misma familia, ya que la familia de manera consciente o inconsciente lo compara, no solo con sus hermanos, en caso de tenerlos, ¿verdad? Sino con otros compañeros, y eso lo hace sentir mal. Otra manera es lo castiga o de plano lo ignora. Y si no, va a reaccionar con violencia. ¿Qué quiere decir? Le va a pegar. Porque no aprendes, ¿qué pasa contigo? Eres un distraído, o la clásica palabra, eres un burro. Si por el contrario tiene una familia responsable, comprensiva y cooperativa, que está consciente de las necesidades de su hijo, lo apoyará y cooperará y se acercará al maestro para trabajar en conjunto y que su hijo salga adelante. El niño, ¿qué va a hacer? Un doble esfuerzo por modificar tanto su conducta, cooperar y hacer el doble esfuerzo de ir a 2 escuelas cuando el niño es canalizado, porque las escuelas de USAER trabajan con ellos por la tarde. Y habrá niños que definitivamente se niegan, no quieren ir. No quieren recibir esa ayuda, lloras, no tienen interés. Lamentablemente hay esas dualidades, que el niño responda de manera favorable o que definitivamente no quiera esa ayuda. Aquí vamos a ir ya más directamente con lo que es la conducta. ¿Cuál es el desafío que tiene mayor impacto en la educación y que por ende está perjudicando el proceso de enseñanza y aprendizaje? Definitivamente es la conducta. Los alumnos han modificado tanto su conducta, la interacción que tienen no solo con el profesor, sino con sus compañeros, es muy diferente a la que se tenía hace años o tiempo atrás. La conducta en la infancia y en la adolescencia engloban un conjunto de comportamientos que implican oposición a las normas sociales y a los avisos de la figura de autoridad, cuya consecuencia más destacada es el fastidio o la perturbación, más o menos crónica, de la convivencia con otras personas, compañeros, padres, profesoras y hasta con personas desconocidas. Lamentablemente el niño está mostrando ser otro. Las conductas que surgen de manera aislada no suelen tener tanta significación, pero aquellas que se presentan de manera extrema y repetitiva y que no se dirimen con el tiempo pueden tener repercusiones importantes, tanto para el niño como para su entorno. Así es, no solamente va a perjudicarlo directamente a él, sino a todo lo que lo rodea, compañeros, maestros, familia, vecinos. ¿Cómo se detecta a un niño que presenta problemas de conducta? ¿Qué hago yo? ¿Cómo puedo darme cuenta que ese niño tiene problemas de conducta? Mediante la observación. La observación es mi herramienta directa porque te permite analizar el comportamiento del niño. ¿Qué se observa o qué observo? La manera en cómo se relaciona e interactúa con los compañeros de clase. Ahí me refleja cómo es, qué hace, cuál es su comportamiento fuera del aula, en el momento de la formación, durante el recreo, cuando llega, cuando se va. Lamentablemente los niños presentan diferentes tipos de conductas, diferentes tipos de maneras de ser. Cuando nosotros le damos una queja a un papá o nos acercamos, el papá nos dice, pero es que allá no se porta así. No, pues aquí sí. O al revés, cuando me preguntan, ¿cómo se portó mi hijo? Tranquilo, estuvo muy bien todo el día. No tengo problemas de conducta con él.
Y hace referencia a todo lo contrario. Ay, maestra, es que en mi casa ya no lo aguanto. Se porta mal, es grosero, no quiere hacer la tarea, en fin. También observo cómo es el proceder con los maestros de clases especiales. ¿A qué tipo de clases especiales me refiero? A la de computación, a la de inglés, a la de arte, a la de educación física. ¿Cómo es en esas clases? ¿Cómo se dirige a los maestros? Ahora, ¿qué lenguaje utiliza? O sea, ¿cómo se expresa? Y si utiliza cierto tipo de señas. ¿Cuáles son sus reacciones frecuentes ante un reto? Un reto o un desafío matemático de una materia o una pregunta simple y sencilla. En el juego de competencia, ¿cómo es cuando trabaja en equipo en educación física? No sabe perder y se molesta o no sabe hacer equipo. Se quiere sentir el líder y si no es el líder ya no quiere participar. Y en el recreo, en el simple juego del recreo, ¿cómo es el niño? Se aísla, agrede a los compañeros, sabe jugar, está con ellos, si come, si va al baño, todas esas conductas observamos en él. Luego, ¿cuáles son las reacciones que presenta cuando su papá o su mamá le llama la atención y cómo se dirige a ellos? También esa es una parte muy importante, porque me va a reflejar cómo es la comunicación entre familia e hijo. Y qué tanto le permite la familia ser, decir y hacer. Aquí voy a hacerles mención de lo que es la conducta. Vamos a manejar dos conceptos. Desde el contexto conductista es la acción que un individuo o organismo ejecuta. Y de manera general está referida a la manera de cómo el individuo se guía o se comporta en su vida. Simple y sencillamente cómo es, cómo interactúa, qué hace y qué no hace. Aquí es muy importante. La conducta es estar consciente de lo que se hace y se dice. De acuerdo con la inteligencia emocional se maneja la conducta agresiva, pasiva y asertiva. La agresiva es la que siempre va a manifestarse con violencia o con groserías, con malas palabras, con gritos. La pasiva, aquel niño que pues es, como su nombre lo dice, muy pasivo, muy quieto o que de plano no interviene, no interfiere en nada. Y la asertiva, cuando el niño tiene un control de lo que dice y de lo que hace. Otros tipos de conducta de acuerdo a la psicología, que es la agresiva pasiva, la apropiada, la del déficit o la excesiva. La agresiva pasiva, pues ya lo comentamos, ¿verdad? Y la apropiada vendría siendo un sinónimo de la asertiva. Pero ¿cuál es la conducta déficit? Es aquella que es sobreprotectora, que cuando los niños crecen, son adultos, carecen de habilidades y conocimientos necesarios para llevar una vida estable y correcta. ¿Y cuál es la excesiva? Aquella con la que ahogan sus problemas con el alcohol, las drogas y el cigarro. Podría llamarla también evasiva. Y podría hacerles una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la conducta, comportamiento y la disciplina? Lamentablemente muchas veces se confunde qué es conducta, qué es comportamiento y qué es disciplina y los utilizamos como sinónimos cuando la verdad no lo son. Se parecen, pero no lo son. Tenemos dos conceptos ahí de lo que es la conducta y dice que la persona conoce sus implicaciones y consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que está consciente de lo que hace. El comportamiento no necesariamente es una actividad consciente porque se refiere a acciones que comete la persona ante determinados estímulos. No necesariamente tampoco es repetible. ¿Qué quiere decir? Que es instantánea, es momentánea. Cuando al niño le dan una sorpresa, cambia inmediatamente su comportamiento, ¿verdad? Su conducta. Si se le da un premio, se alegra.
Si por algo recibe una sanción, una llamada de atención, el niño, pues, o se molesta o se pone triste. ¿Y qué es la disciplina? Es el conjunto de normas o reglas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Un ejemplo de ello es, me quiero someter, quiero tener un cuerpo, ¿verdad?, aceptable, me voy a someter a una dieta rigurosa y voy a cumplir con disciplina, voy a llevar a cabo todo lo que me proporciona o me dice ese método para llegar a un cometido o un resultado que es tener un mejor cuerpo. Y aquí vamos a entrar directamente a lo que son las conductas relacionadas con el entorno áulico. Las conductas disruptivas, que son aquellas en que el comportamiento por parte del niño y del adolescente amenaza la armonía del grupo y perjudica el buen funcionamiento del aula. Efectivamente, son las que están directamente relacionadas dentro del aula. Son acciones perturbadoras o agresivas que rompen la disciplina y alteran la armonía del grupo, dificultando el proceso de enseñanza, de aprendizaje y la atención en el aula. Es decir, el niño o el adolescente que presenta este tipo de conducta disruptiva es aquel que no deja hablar a los demás, les ofende sin motivo aparente, suele perder el control, presenta comportamientos agresivos o desproporcionados, se niega a cooperar, hace todo lo posible por llamar la atención, muestra una actitud negativa frente al trabajo propuesto y no tiene problema en exteriorizarlo. Esas son algunas maneras en que el niño va a manifestarse. También desafía activamente a los profesores, inicia peleas sin siquiera que haya razón, molesta deliberadamente a otros compañeros, tiene actitudes de desobediencia, o sea, no quiere acatar las órdenes, dificultad para esperar y para seguir instrucciones, hablar cuando interviene el profesor, levantarse frecuentemente de su asiento, llegar tarde a la clase y no traer el material y desordenar el mobiliario. Lamentablemente este tipo de conductas los vemos frecuentemente y es muy molesto, es bastante difícil estar trabajando así porque pierdes el hilo de tu proceso de enseñanza y por ende los niños interrumpen su aprendizaje. Tenemos que estar llamándole la atención, pidiéndole que guarde silencio, por favor, que no se levante de su lugar. Y de verdad que es molesto. Aquí podríamos decir que el origen de estas conductas, una, está en el ambiente y en la familia. El niño y el adolescente aprende de todo lo que ocurre a su alrededor. Los factores externos que le rodean, sumados a sus pensamientos y emociones, tienen un impacto directo en el comportamiento del pequeño y del joven adulto. Efectivamente, todo lo que está en su entorno va a hacer que el niño tenga influencia directa con ello. Ahora con la familia. Las relaciones de los padres con los hijos están fundamentadas en las normas familiares que regulan la convivencia entre todos los miembros que la componen. Por ejemplo, las normas de los horarios que deben de cumplir, la colaboración en tareas domésticas, exigencias de los padres hacia los hijos para que asuman sus responsabilidades, como la tarea, el estilo de vida que lleva la familia, los límites de lo que se les está permitido y lo que no tienen permitido hacer. Y ese es un factor determinante. Los límites y el cumplimiento a lo que al niño se le dice. Si la familia le dice, llegando a la casa, te prohíbo ver la tableta porque tuviste una mala nota, de verdad hacerlo, porque ¿qué es lo que sucede? A veces no lo hacen. Entonces los niños sienten ganada esa batalla.
Y las primeras lecciones que los hijos aprenden sobre los padres acerca de lo que está bien y lo que está mal. Las conductas disruptivas dependen de 3 variables: de las características del niño, de las dificultades de aprendizaje y del estilo educativo que reciben en el hogar. ¿Cuáles características? Que el niño sea seguro de sí mismo o pasivo, que sea extrovertido o introvertido, triste, alegre, tranquilo, inquieto, tímido, audaz y otras. Dificultades de aprendizaje, que lo van a perjudicar en su desarrollo emocional, en su comportamiento, y si las hemos detectado y si las estamos tratando, si le estamos dando el tratamiento que debe de tener, el tratamiento asertivo. El estilo educativo, ¿cuál es la educación que recibe en el hogar? Si los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y con ese objetivo llevamos a cabo nuestras tareas educativas lo mejor que sabemos. Pero no todo lo que se hace para los hijos resulta adecuado para su educación. Por ejemplo, el autoritarismo o la excesiva permisión en las normas de la disciplina resultan perjudiciales para el niño. Así es, como dicen, ni tan, ni tampoco que no. Debe de haber un equilibrio entre lo que se le está permitido hacer y lo que no, en lo que es bien y lo que es mal. También podríamos dar lectura a estos síntomas, como son los cognitivos y psicológicos. De acuerdo a los cognitivos, el niño va a tener problemas de concentración, sentimientos frecuentes de frustración, deterioro de la memoria, incapacidad o problemas para reflexionar antes de hablar, dificultad para resolver precisamente esos problemas. Y en cuanto a los psicológicos, va a tener falta de empatía, va a carecer de remordimiento, tiene sentimientos de grandeza, negatividad persistente, se irrita constantemente y tiene una baja autoestima. Esas son algunas de las características de los síntomas que los niños presentan cuando tienen problemas de conducta, de una conducta disruptiva que le está afectando directamente. ¿Cómo influye a la familia? Porque es con quien estamos en contacto directo. Pues la familia influye de muchas maneras. Si la familia es permisiva, va a justificar toda conducta del hijo. Siempre va a tener una excusa perfecta para librarlo de la llamada de atención. El caso será siempre salvar al hijo, no hacerlo responsable de algo y que como tal, si cometiste un error o hiciste algo indebido, incorrecto, bueno, pues a ello tienes una sanción y debes de aceptarla y debes de llevarla a cabo. Dan información errónea a sus hijos acerca de lo que la maestra puede o no puede hacer. Por ejemplo, la maestra no te puede alzar la voz, no puede llamarte la atención, no puede reprobarte, no debe de dejarte tanta tarea. Entonces me pregunto, ¿qué sí puedo? Creo que tendría que decirle a los papás, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Es imposible que en algún momento no levantes la voz. ¿Por qué? Porque estás viendo que precisamente por causa de esos niños que interrumpen la clase y en un momento el ruido o esa actividad está perturbando el proceso, tienes que alzar la voz. ¿Llamarle la atención? Claro que se la tienes que llamar. Entonces, ¿dónde está tu autoridad? ¿Y dónde dejas en evidencia que estás observando su comportamiento? No le inculcan los valores debidos o se los inculcan pero no los practican. ¿Por qué? Porque el niño tiene falta de valores. Regularmente la reflejan las faltas de respeto. Habla de manera igualitaria a sus maestros y directivos y no se debe de dirigir así porque somos sus mayores y sus autoridades escolares. Son groseros y ellos sí gritan, levantan la voz. Ante un llamado de atención,
ay, lamentablemente a veces lo premian. En vez de que lo corrijan, lo premian. Le da uno la queja al papá. Ay, disculpe, mire, su hijo no realizó tal actividad, no terminó, no copió por estar jugando, por estar distrayendo el proceso. Lo premian, le compran un juguete, un dulce, un helado, o al día siguiente llega y te dice, ay, maestra, ¿qué cree? Ayer me llevaron de paseo y me compraron tal juguete que tanto deseaba. Entonces digo yo, ¿dónde está el apoyo de la familia? Y el ambiente familiar también. ¿Cómo es la familia? ¿Qué tipo de familia es? Si es funcional, si es disfuncional, si es pequeña, si es grande, si viven otros miembros de su familia en esa casa. Todo eso hace que el niño a veces esté confundido y presente otros comportamientos. Y ahí podría reflejarse cuando el papá dice, es que en mi casa no es así, o en mi casa es diferente. Y nosotros también nos quedamos con esa idea, pero si aquí no se comporta así, ¿por qué en su casa es diferente o al revés? Pero es por lo mismo, por la influencia que tiene la familia y qué tipo de familia es. ¿Cómo están afectando esas conductas en el aula? En el entorno del aula directamente. No solo por la interrupción del proceso, sino que es molesto tener que estarle llamando la atención a cada instante. Distrae y a veces incita a otros compañeros a que le sigan el juego, a que también se comporten como él o como ella. En la convivencia, porque se vuelve tensa, los compañeros no quieren interactuar con esa persona, no quieren integrarlo cuando trabajan en equipo, en la hora del recreo no quieren jugar con él, ni siquiera almorzar. Entonces, sí afecta las relaciones. Y en el propio aprendizaje del niño, ¿verdad? Porque siempre está pensando, siempre está distraído en qué hacer para molestar a los demás y no se concentra, por eso no aprende. ¿Cuáles son las consecuencias o resultados más graves de estas conductas? Bueno, entre ellos podemos mencionar el acoso escolar, el maltrato escolar, el acoso sexual, la inducción al suicidio y la muerte. ¿Qué es el acoso escolar? Es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad. El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro miembro de la misma comunidad. El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y puede ser efectuado por cualquier medio e incluso por medios tecnológicos como el ciberacoso. ¿Qué es el acoso sexual? Corresponde a un comportamiento inapropiado de naturaleza sexual, el que interfiere con la habilidad del estudiante para aprender, estudiar, trabajar o participar en las actividades del lugar de estudio, o sea, en la escuela. ¿Qué es la inducción al suicidio? Es un delito que consiste en ejercer una influencia física o mental sobre la víctima para conseguir que en un momento dado ésta cometa suicidio. Es una conducta penada por tratarse de una figura muy similar al homicidio o asesinato que atenta contra el derecho a la vida. A veces creería uno que es exagerado decir que sí existen estos problemas, pero sí existen. Quizás en las primarias, en los niveles bajos como son primero, segundo, tercero y cuarto, no se vean de esta manera tan directa.
pero en el nivel donde lamentablemente son repetidas estos tipos de conductas es en la secundaria, donde ha llegado a haber hasta muerte o suicidios, porque ha sido tan fuerte el acoso, el maltrato que han recibido, que los niños han escapado por la puerta falsa. Y en la preparatoria también ha habido casos donde lamentablemente la inducción al suicidio y el suicidio directamente se ha dado. Ante el incremento de estas conductas, ¿qué ha hecho la SEP? Aquí vamos a mencionar ya directamente las acciones que la SEP está tomando. En su comunicado 226 del año 2016, expresa que los padres de familia y docentes podrán presentar denuncias vía telefónica y a través del correo electrónico y las autoridades educativas actuarán de inmediato. Y dejan un correo y ahí aparece en su pantalla. También que habrá mayor supervisión a las escuelas, que quiere decir que estará constante en visitas a las escuelas, tanto el supervisor como los ATP, el apoyo técnico pedagógico. Y que las escuelas tendrán protocolos de prevención y actuación para evitar precisamente el acoso escolar, el maltrato y el abuso. Hago mención de la ley 303 del estado de Veracruz, expedida en el año 2011, porque bueno, es el estado donde pues yo estoy, ¿verdad? Y donde laboro. Y dice, en el título cuarto de la vigencia, de la vigilancia y sanciones, capítulo 1, de las sanciones para los autores y cómplices. En el artículo 44 nos dice, las sanciones o medidas disciplinarias para los autores y cómplices de acoso escolar o represalias en las modalidades establecidas de esta ley serán las siguientes. Fracción 1, amonestación privada, que será una advertencia verbal y mediante un reporte escrito de manera preventiva que se hará al autor o al cómplice o a ambos sobre las consecuencias de su conducta y de las medidas aplicables frente a una futura reincidencia. ¿Qué quiere decir? Que se le dará todo aquello que manejará esa sanción. ¿Qué es lo que va a hacer? En su fracción 2 dice el tratamiento. La obligación del autor o del cómplice a dar cumplimiento a la medida correctiva que se le ha aplicado o se le ha impuesto. Fracción 3, suspensión de clases. Cese temporal de asistencia a clases acompañado de tareas que, de acuerdo al programa de estudio vigente, deba realizar durante el tiempo que determine el director de la escuela. Y en su fracción cuarta dice transferencia a otra escuela. Baja definitiva de la escuela donde se encuentre el autor o cómplice cuando hayan sido agotadas las sanciones anteriores y exista una reincidencia en su conducta. ¿Qué pasará? Se canalizará al sistema educativo para su reubicación. ¿Qué quiere decir? Que lo van a cambiar de escuela. Y ahí ya no es ni siquiera el directivo. El directivo pasa el reporte y la Secretaría de Educación hará esa movilización de ese alumno. En el artículo 45, los directores escolares o sus designados serán los responsables de aplicar, previa investigación, la sanción correspondiente. Así es, no se va a hacer solamente por hacerla, se debe de llevar a cabo una investigación. Artículo 46, cuando la gravedad de la conducta de acoso escolar tenga consecuencias penales, se procederá conforme al plan de intervención, dando parte a la autoridad competente. Y en el capítulo 2 habla de las sanciones para el personal de la escuela. También los maestros directivos y los otros maestros, si permitimos cualquier tipo de esa conducta, seremos sancionados. Nosotros no nos escapamos a ello. ¿Por qué? Porque somos parte de, y debemos prevenir, debemos de realizar acciones para que no exista ningún tipo de violencia, no para generarla o permitirla.
Necesidad del criminólogo en la escuela. ¿Por qué necesitaríamos un criminólogo en la escuela? Quizás esta es una de las preguntas ya más directas, motivo de esta charla. ¿Por qué necesitaría yo que el criminólogo esté en la escuela? Porque estas conductas nos están rebasando y están rebasando las normas de convivencia y son de un tipo específico que deberían de ser tratadas por especialistas, en este caso un criminólogo, para hacer una verdadera detección oportuna, anticiparse al hecho. Desafortunadamente, todas las actuaciones son después, cuando ya han sucedido las cosas, y lo que nosotros necesitamos es anticiparnos, tener verdaderamente un plan, una detección oportuna de esa conducta para que no sucedan. Y el criminólogo es el experto en detectar conductas antisociales y en diseñar planes de acción e intervención efectiva para salvaguardar la integridad física y psicológica de todos los alumnos. En el mismo acuerdo 303 dice en la fracción 16, contar en cada escuela con personal capacitado para tratar a las víctimas y autores de acoso escolar, así como sus represalias. Artículo 24, plan de intervención. Yo creo que aquí lo dice claramente. Personal capacitado. ¿Quiénes? Los criminólogos. Y que traten a las víctimas y a los autores. Y aquí yo agregaría lo que dije anteriormente, anticiparnos al hecho. No dejar que lleguen a pasar esas conductas. Y hablando de, ¿verdad? Directamente ya lo que es la criminología, cuáles son las conductas o cómo ven ellos la conducta, cómo las definen a la social, asocial, parasocial y antisocial. Muy bien. La social es aquella que cumple con la adecuada norma de convivencia. La que no agrede en forma alguna a la colectividad, es la que cumple con el bien común. ¿Qué quiere decir? Que es la aceptada, que es la que se maneja bien y la que no tiene problemas. Asocial, aquella que carece de contenido social y que no tiene relación con las normas de convivencia ni con el bien común. Parasocial, se da en el contexto social, pero es diferente a la conducta seguida por la mayoría del conglomerado social. Es la no aceptación de los valores practicados por la sociedad sin destruirlos, no realiza el bien común, pero tampoco lo agrede. ¿Qué quiere decir? Si no está de acuerdo, pero tampoco molesta. Y aquí sí, la conducta antisocial va en contra del bien común, atenta contra la estructura básica de la sociedad, destruye sus valores fundamentales y vulnera las normas elementales de convivencia. Si en la escuela estamos hablando de una convivencia sana, armónica y tenemos acuerdos de convivencia, entonces imagínense todos los beneficios que nos proporcionaría tener un criminólogo en la escuela. Y regreso a la pregunta del inicio, ¿cómo coadyuvaría la presencia del criminólogo en la escuela? Quisiera saber si ya tienen una idea, si ya se hicieron un poquito así como que la expectativa o en realidad, ¿qué haría un criminólogo? ¿Cómo nos ayudaría en la escuela? Me gustaría leer sus comentarios. Así es, tanto en la diagnóstica como anticiparnos al hecho. Muy bien.
Así es, detectando conductas, muy bien, ante una problemática. Así es, un diagnóstico previo. Siempre debemos de tener como el plus. ¿Cómo voy a iniciar o cómo voy a decir o tener un plan de acción? Haciendo un diagnóstico, evaluando la situación. Muy bien, sí, todos los factores, todos los elementos que hacen para que el niño presente esa conducta. También, muy bien, con diferentes tipos de acciones, con juego, con actividades, efectivamente, a veces quizás estamos dedicados nada más a la enseñanza y dejamos un poquito de lado otro tipo de actividades. Sin embargo, déjenme decirles que en formación cívica y ética, la mayoría de las veces la trabajo en equipo y con dramatizaciones para que el niño salga un poquito de estar siempre encerrado. Y esas actividades les gustan mucho, ¿eh? Permítanme decirles que son unas actividades que le permiten no solamente definir o exteriorizar que es un líder, sino que también los ayuda a interactuar, a trabajar en equipo, a aportar ideas, a tener interrelación con los demás y a conocer a otros compañeros con los que no regularmente trabajan. Así es, canalizarlos muy bien. Perfecto, con lo que a veces nos falta, ¿verdad? Las normas de convivencia y los valores. El entorno, así es. No porque lo dijera Vygotsky, ¿verdad? Que el niño hace un andamiaje con ello y siempre va a tener el entorno y la familia presente, sino porque es el medio, es donde se desenvuelve y donde el día de mañana va a desenvolverse. Como dicen siempre o vulgarmente, o la misma educación lo dice, tiene que devolverle algo a la sociedad. Bueno, por consiguiente, yo diría que el criminólogo impactaría directamente en la construcción del sujeto de manera biológica, psicológica y social mediante la conducción e influencia adecuada de sus actos desde la niñez hasta la adolescencia o durante todo el trayecto que el niño tenga en la vida escolar, con la finalidad de prevenir conductas antisociales acordes con cada contexto cultural. Que no nos pase lo de los libros que a veces están desfasados. Le piden al niño del medio rural, ve al aeropuerto, visita el zoológico, el museo. ¿Cómo va a ser posible si en esos lugares no hay? O viceversa al niño de ciudad. Interactúa en el campo, si ya no hay ni siquiera áreas verdes. Y para finalizar, diría que el trabajo del criminólogo en la escuela, dentro de unas posibles maneras, ¿verdad? Sería detectar una conducta que pueda ser propensa a convertirse en antisocial. El criminólogo le daría el seguimiento para conocer su crimogénesis. Intervención directa, haciendo estudios sociales, observaciones, entrevistas y demás que él requiera. Llevando a cabo planes de acción, seguimiento del comportamiento antisocial y más. El trabajo en conjunto de un pedagogo y un criminólogo puede aportar un perfil criminopedagógico y por ende que el niño tenga un buen desenvolvimiento en la escuela. Y más adelante, ¿verdad? En su futura vida laboral y, ¿por qué no?, con los demás. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. ¿Tienen algunas preguntas, algún comentario? Estoy aquí para atenderlas. Sí, bueno, me escuchan, ¿verdad? Por ahí no sé si tengan preguntas para la maestra. Ok, ok.
Dice la compañera Luis, el compañero, perdón, Luis Barrera Torres, el criminólogo dentro de la escuela en la actualidad se ha vuelto una necesidad. Como comentario importante, podría aportar que el criminólogo no solo es detectar conductas antisociales, sino las que sino también sus conductas que son objeto de estudio en nuestro campo y que necesariamente no son antisociales. Bueno, sí, efectivamente, como criminólogo observamos directamente a lo que es el fenómeno. En este caso, nuestra mayor parte de estudios siempre van a ser las personas con las que vamos a interactuar, la sociedad en la que nos desenvolvemos y sobre todo su comportamiento y su conducta, independientemente si es social o antisocial. Una de las ventajas que tiene el criminólogo es la facilidad de trabajo en multidisciplinario y en equipo. Y en este caso, como lo menciona el compañero, la ventaja, bueno, es que, bueno, no la ventaja, perdón, la necesidad ya ahorita de un criminólogo en la escuela es fundamental. Ya es necesario que el criminólogo conozca más bien dicho, el pedagogo conozca el trabajo de un criminólogo y este se desenvuelva, como lo menciona la maestra, la escuela tiene es una mini sociedad, es un conjunto de actividades, de labores, de pláticas, de trabajos, de conductas, de comportamientos, de actividades, de todo. Y obviamente, como en la sociedad en general se presentan acciones que disrumpen o que rompen la estabilidad de la misma sociedad, en la escuela pues pasa lo mismo. Obviamente, independientemente de los trastornos psicológicos y barreras que puedan suscitarse con respecto al proyecto en que tenga la pedagogía, el criminólogo pues obviamente tiene una parte fundamental. Ok, a ver, permítanme un segundo. Dice, todo muy claro, gracias. ¿Qué puede hacer en caso de que sus papás no acepten una mala conducta de sus hijos? Es una realidad, ¿eh? Muchos papás no aceptan cuando se le dice que el niño tiene un comportamiento negativo, pero trabajamos en ello. ¿Qué hacemos? Híjole, casi nos paramos de pestañas, pero interactuamos. Seguimos dándole a demostrar, le presentamos sus notas, sus cuadernos, y ahí es donde él tiene que darse cuenta que el niño tiene un problema grave. Y no es porque nosotros queramos llamarle mala conducta, sino que es una conducta que está interfiriendo directamente en el aprendizaje. Habría de una función entre la obra, sin embargo, ¿qué tanta posibilidad habría de llegar directamente a los padres? ¿Cómo podríamos llegar directamente a los papás cuando un niño tiene un problema? Entrevistándolos, llamándolos directamente a la escuela. Nosotros no podemos ir a su casa, nosotros no tenemos permitido, ¿verdad? De decirle, a ver, señor, vengo a hablar con usted porque usted no se presenta, ¿verdad? O porque no quiere aceptar la conducta o por otra situación. Tenemos que buscar la manera de que el papá se acerque a la escuela. En las escuelas se tienen acuerdos de convivencia escolar. ¿Y qué es lo que hacemos? Llevar a cabo con los niños pláticas. Manejamos que ellos elaboren cierto tipo de material, como son carteles, folletos, para que tengan más directo el conocimiento, para que se apropien de él, para que sepan qué es el acoso escolar. No, lamentablemente no sé si en algún estado ya los criminólogos estén trabajando en las escuelas. Que yo sepa, no. El reglamento es el acuerdo 303 para el estado de Veracruz.
Miren, el CAM y USAER son instituciones que están, por ejemplo, el CAM sí tiene su propia escuela, es independiente de cualquier otra escuela, de una zona escolar o de un sector, mientras que el USAER sí depende. A veces no tienen una escuelita para ellos y funcionan dentro de otras escuelas. ¿Cómo podemos acceder o cómo podemos llegar a ellos? Directamente con el director, porque el director sabe dónde están los USAERs. Ya. Libros. ¿Les podrían recomendar algún libro con respecto al tema? Dile que luego les mando. Después les mandaría la información acerca de los libros, pero sí tenemos bastante bibliografía, ¿eh? Eso es muy bueno, trabajar en conjunto con las universidades. Ya el criminólogo trabaja directamente. Y... Esta ella dice. Ah, ok, muy bien. Así es. Bueno, muy buena pregunta. En ocasiones, efectivamente, no es el niño, sino otro compañero, el docente, el directivo u otros maestros. ¿Qué sucede? Pues primero que nada, dar con el problema. Después, reportarlo y hacer que ese personal, pues, se retire de la institución porque no está llevando a cabo sus funciones. Efectivamente, es muy complicado que los papás a veces cooperen con los maestros y con otro personal de apoyo, así es. Qué bueno, muy buena opción de que estén estableciendo acuerdos en las escuelas, muy bien. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, es todo. Licenciado Oscar, muchas gracias por esta oportunidad y espero que esta plática haya sido benéfica para ustedes. Muchísimas gracias y bonita tarde. Muchas gracias, maestra. Gracias por la pequeña conferencia que nos ha proporcionado ahorita. Bien, por ahí, permítanme un momento.